Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Garibay y a partir de este momento estamos enmarcados. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas estadounidenses establecieron bases temporales en estas islas remotas en la Melanesia, en el Pacífico Sur. Para los nativos de estas islas, que vivían en un aislamiento casi prehistórico, la llegada de los soldados fue un evento casi cósmico. De pronto, pájaros gigantes de metal aterrizaban en sus playas, escupiendo cajas llenas de comida enlatada, de herramientas, de medicinas y de ropa. Los isleños, fascinados, observaban a los soldados. Veían a hombres con auriculares sentados en chozas, hablando por cajas de metal y agitando luces de colores en pistas de tierra. Y como por arte de magia, el avión con su precioso cargo caía del cielo. Pero la guerra terminó, los soldados empacaron sus cosas, los aviones dejaron de aterrizar y la carga preciosa desapareció. Lo que ocurrió después es uno de los fenómenos antropológicos más fascinantes de la historia moderna. Los isleños, desesperados por recuperar aquellos bienes que obtenían del cielo, comenzaron a imitar los rituales de los soldados. Construyeron pistas de aterrizaje en medio de la selva, tallaron auriculares de madera y colocaron antenas de bambú. Se sentaron en chozas de paja para gritar instrucciones imaginarias, como vieron hacer a los soldados. Agitaron antorchas para guiar a los supuestos aviones. Hicieron todo exactamente igual. Tenían la escenografía perfecta, pero, por supuesto, los aviones nunca volvieron. A este fenómeno se le conoce como los cultos cargo. Este grupo de seres humanos imitaban la estética del proceso, ignorando por completo la gigantesca y compleja maquinaria industrial que realmente hacía volar esos aviones que entregaban su preciosa carga. Hagamos ahora un corte a 2026. Puede ser en Santa Fe, puede ser en Polanco, pero también en Angelópolis. Entremos a las oficinas de un corporativo promedio que jura ser vanguardista. Veamos el paisaje. De pronto encontramos paredes pintadas con colores primarios chillones, con frases motivadoras en tipografía cursiva, puestas con este vinil recortado que dice: destruye tus límites. Una mesa de ping pong que por supuesto nadie usa porque el jefe te ve feo si te levantas de tu lugar sin permiso. Un montón de puffs en donde los empleados se sientan a sufrir dolor de espalda mientras se comen su sándwich de atún. El director de Recursos Humanos, por supuesto, se asoma orgulloso de su cultura organizacional al estilo de Silicon Valley. Termina por ser igual que la tragedia de la Melanesia. Parece que nuestros corporativos hoy son una especie de culto cargo. Creen puerilmente que si compran los auriculares de madera, es decir, los puffs y la mesa de billar o de ping pong, mágicamente los aviones de la innovación, de la retención de talento y de la rentabilidad van a aterrizar en su estado de resultados. Es un fetichismo que al final resulta patético. Porque la cultura resulta que no es una escenografía. La cultura, en su definición más fría y antropológica, es lo que hace la gente de tu empresa cuando nadie le está diciendo qué hacer. Es el sistema operativo invisible que corre en el fondo de tu computadora. Son las reglas no escritas que dictan si en esa oficina se premia el talento o se premia a la obediencia ciega. Si el error es una oportunidad de aprendizaje o es un motivo de guillotina pública.
la cultura termina por ser ese monstruo silencioso que desayuna estrategias de negocios todos los malditos días. Bienvenidos Enmarcados, yo soy Agustín Garibay y hoy vamos a desnudar este elefante en la sala. Vamos a elegir dejar de lado un poco los manuales de autoayuda corporativa, los tiraremos a la basura y vamos a tratar de usar estas herramientas muy antiguas de las ciencias sociales, la sociología, la antropología y un poquito el rigor para entender cómo la cultura te moldea. Cuando se convierte en algo más, puede ser algo que te limita, un muro de concreto impenetrable. Y cuando, si tienes la genialidad de leerla en tiempo y forma, se puede volver también el trampolín más brutal para dominar el mercado. Así que acompáñenme. Comencemos por definir el molde, este determinismo de la antropología. Antes de hablar de negocios o de mercadotecnia, tenemos que hablar de la ciencia social. Porque resulta que la cultura no es aquello que sucede en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá o de Teotihuacán. Tampoco es eso tan lejano como hablar de la cultura oriental del sake o la cultura japonesa de los samuráis. La cultura es una mano invisible que de manera casi imperceptible le da forma a nuestras decisiones, día a día, minuto a minuto. Pero al final es, como muchas otras cosas, también medible y cuantificable. El psicólogo holandés Geert Hofstede, espero haberlo pronunciado correctamente, publicó en 1980 una obra monumental llamada Culture's Consequences. Un libro que presenta el modelo de dimensiones culturales que explica cómo los valores nacionales influyen en el comportamiento, pero también en las organizaciones y en las instituciones de diferentes países. El libro está basado en el análisis de datos de más de 88,000 empleados de la multinacional IBM en más de 70 países. Culture's Consequences es considerada la Biblia para entender por qué las personas de diferentes naciones actúan de manera tan distinta en el ámbito laboral y social. En México, Hofstede nos califica altísimos en este rubro que tiene que ver con las barreras que encontramos culturales, ¿no? Resulta que nuestra cultura histórica nos programó para tenerle pánico a lo desconocido. Necesitamos reglas, rituales y garantías para sentirnos bien. Es por eso que en México el fracaso no es una iteración hacia el éxito como sucede en Silicon Valley. Aquí el fracaso es un estigma social que te persigue incluso hasta en las comidas familiares. Y esto moldea absolutamente todo. Por eso es que el consumidor mexicano prefiere endeudarse a 20 años para pagar la fiesta de la boda, porque piensa que así asegura su estatus en la tribu, en lugar de comprar un seguro de gastos médicos, porque es intangible y futurista. Como nos dice también Erin Meyer en su libro The Culture Map, si intentas liderar, vender o dirigir sin entender el mapa cultural en el que estás parado, eres simplemente un turista con un Excel. Y este mercado es implacable y se traga vivo a los turistas. El libro de Meyer es una guía fundamental para navegar por las complejidades de trabajar en entornos hoy cada vez más internacionales, multidisciplinarios y multiculturales. Analizando cómo esas culturas van impactando los negocios. Meyer identifica 8 escalas: la comunicación, la evaluación, la persuasión, el liderazgo, la decisión, la confianza, el desacuerdo y el tiempo. Y esto le permite comparar culturas y mejorar así la colaboración global.
Pero bueno, entremos en materia, hablemos de ejemplos. Quiero pasar a la cultura como esta barrera, este muro de concreto. Porque cuando hablamos de cultura, ya sea interna o externa, resulta que a veces se pudre y se convierte en un muro infranqueable que no nos permite pasar. Y tengo 5 ejemplos muy claros de cómo la estupidez y la inercia corporativa pueden estar aniquilando la rentabilidad de tu empresa. Comienzo con el imperialismo del código postal. En los negocios internacionales existe el modelo EPRG de Howard Perlmutter, que clasifica cómo operan las empresas transnacionales, que son aquellas que fueron creadas en un país, pero que hoy tienen oficinas de representación en otros diferentes países. La peor de todas estas es la cultura etnocéntrica. Sucede cuando una empresa extranjera, como una que tenemos muy famosa aquí en Puebla, se instala y decide que su cultura de origen es infinitamente superior a la local. En mi pasado laboral he estado en mesas directivas de esta armadora alemana, en donde las juntas empezaban con todos los integrantes hablando en inglés y de pronto, por pura comodidad excluyente, se cambiaban al alemán, ignorando al talento local. Entiendo perfecto un poco el tema de que era una empresa de origen alemán, pero también entiendo perfecto que estábamos en México. Y por cierto, el idioma de los negocios es el inglés. Pareciera que si no hablas el idioma de tu imperio, tu talento no vale nada. La industria automotriz tiene un ego tan grande que termina por diseñar los productos finales mirándose al ombligo ingenieril, ¿no? En esta actitud que me parece muy absurda, ¿no? Porque diseña el auto y después va con el departamento de marketing y le ordena, ya lo creé, ahora tú véndelo. Ignorando así la regla básica de la mercadotecnia moderna, el producto nace del mercado, no del ego del fabricante ni del diseñador. Pero bueno, esa es la industria automotriz, les ha costado mucho trabajo adaptarse. Hace poco estaba viendo esta serie que se llama Abstract en Netflix, en donde el que hoy es el director del área de diseño de Chrysler, pues habla justo de esto, ¿no? Se empiezan a dar cuenta hoy en la industria automotriz que los vehículos van a pasar a ser algo genérico. Y él claramente está en contra de todo ello. Veamos quién al final se impone, pero creo que va a tener que ser el consumidor. Pasemos al segundo ejemplo, el sagrado club de Toby y la mutación forzada. Ya hablamos de este tema en el episodio anterior, pero para mí es vital repetirlo. La académica Alice Eagly lo define en su teoría de la congruencia de rol. La cultura machista espera que las mujeres sean amables, pero exige que los directivos sean agresivos. Entonces, cuando una mujer brillante llega a la alta dirección, se enfrenta a un doble vínculo perverso. He visto estrategas increíbles que para sobrevivir entre los lobos de las cámaras de comercio tienen que endurecer su voz y mimetizarse con el patriarcado. En estos casos, el club de Toby no solo te niega el ascenso, cuando te lo da, te exige que dejes de ser tú misma para no incomodarlos. Y en esta adaptación, seamos honestos, perdemos todos. Las mujeres líderes porque no pueden ejercer
ese liderazgo femenino que tanta falta nos hace en el mundo de los negocios, pero en realidad en cualquier institución. Los otros jefes, porque la mayoría no saben cómo competir con una mujer. Y las empresas, porque tienen una fuente enorme de talento, muchas veces con más del 50% de representatividad. Pero la cultura, ¿no? De nuevo, este muro infranqueable, no las deja llegar a puestos en los que podrían dar mejores resultados. Algunos dicen que el mundo está cambiando. Nuestra presidenta hoy dice, llegamos todas. Aunque en realidad sus acciones no lo demuestran. Sí veo que poco a poco la marea está cambiando. Pero necesitamos dejar de lado el club de Toby y darle una oportunidad genuina a este liderazgo femenino, auténtico, empático, que puede ser la llave para abrir muchas puertas que hoy consideramos incluso inexistentes. Pasemos ahora al tercer ejemplo, el culto a la hora nalga, la falsa meritocracia del cansancio. Esta es la patología favorita del corporativo mexicano tradicional que se presenta con demasiada frecuencia incluso en las dependencias de gobierno. Hemos confundido la meritocracia con el martirio, como si te tuvieras que poner un cilicio, ¿no? O darte golpes en la espalda con un látigo. Medimos el compromiso de un empleado por su falta de sueño o el tamaño de sus ojeras. Tenemos directores que te ven feo si te atreves a pararte de tu silla a las 6 de la tarde, queriendo obligarte a quedarte hasta las 9, calentando el asiento y mirando un Excel vacío simplemente porque el jefe no se ha retirado. Si terminas tu trabajo a las 3 de la tarde y no te puedes ir porque te acusan de no tener la camiseta puesta, temo decirte que no estás en una empresa. Eres un rehén. Confundir el presentismo físico con la productividad estratégica es el síntoma de un liderazgo profundamente incompetente, que no sabe medir resultados, solo sabe medir obediencia. Y aquí sí, debo de reconocer a Volkswagen que en Alemania, en donde todos los empleados son sindicalizados, por cierto, si tú te tienes que quedar a trabajar hasta tarde, o bien el culpable es tu jefe porque te da más trabajo del que puedes hacer en tu horario laboral, o capital humano no evaluó correctamente la demanda de tu puesto. Y en un tercer lugar, se puede llegar a evaluar la pericia del colaborador. Claro, tenemos diferencias culturales, ¿verdad? El alemán llega a su puesto de trabajo a las 8 de la mañana y trabaja de manera casi ininterrumpida hasta las 5 de la tarde que se retira. En México ya sabemos cómo funciona, ¿no? El mexicano llega 8:15, 8:20, saluda a todos, va y se prepara un café, y entonces realmente empieza a trabajar por ahí de las 9. Pero imaginemos que de pronto hay un cumpleaños, pretexto perfecto para comenzar a perder más tiempo. No nos confundamos, ¿eh? La verdad es que aquí hay todo un tema que pasa por muchas aristas. Pero de pronto vale la pena también voltear a ver qué sucede en otros países y tomemos lo bueno. Vamos al cuarto ejemplo, la tiranía de lamezuelas. El académico de la Universidad de Stanford, Robert Sutton, escribió un libro maravilloso titulado The No Asshole Rule, la regla del cero idiotas.
En nuestra cultura de cacicazgo, cuando un mando medio recibe una onza de autoridad, a veces se marea y empieza a patear hacia abajo y besar hacia arriba. Son los reyes del mansplaining, del chiste misógino, de la humillación pública. Y cuando tu cultura organizacional promueve al que aplaude más fuerte al jefe y protege al acosador de pasillo, estás construyendo un castillo sobre un pozo séptico. ¿Y qué daño hacen todos? Sus equipos no los toleran porque no hacen nada, pero se cuelgan las medallas de los triunfos del equipo. La gente de capital humano no les encanta porque son las personas que generan demasiados roces y fricciones. Pero los jefes son felices porque alguien les festeja todos sus chistes, especialmente los malos. Y lleguemos finalmente al último ejemplo, la rentabilidad del cinismo. Y aquí vamos a hablar de dos males que nos aquejan irremediablemente a los mexicanos. Estoy hablando de la corrupción y de la impunidad. Finalmente es el elefante en la sala más grande de nuestro país. La institucionalización del moche, ¿no? Este dinero que hay que pagar por abajo del agua, a veces por librarte de una multa, a veces para asegurar que tu proceso siga y llegue a buen puerto, a veces para modificar los alcances de la ley. Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? Hablan de instituciones extractivas. Cuando la cultura de el que no tranza no avanza se normaliza, la estrategia de negocios termina por morir irremediablemente. ¿Para qué inviertes millones en investigar al consumidor, en mejorar a tu producto, en optimizar tus costos, si el competidor mediocre de enfrente se va a llevar la licitación porque es compadre del gobernador o porque pagó el soborno adecuado? Y este tema de la corrupción, que en un muy desafortunado momento el expresidente Enrique Peña Nieto trató de definirlo como algo inherente al mexicano, algo que ya lo tenemos en la sangre. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo, Pero no es el único mal, porque también está la impunidad. ¿Cuál es la diferencia? La impunidad no castiga al culpable. La corrupción daña, porque no gana el más apto, sino gana el de los contactos, gana el que repartió más dinero. Pero cuando hay impunidad, tenemos una serie de rufianes, como muchos de los que hoy están insertados en el gobierno, de todos los niveles, no importa el partido tampoco. Y al no haber castigo suficiente, o castigo simplemente, pues esto continúa y continúa. La impunidad destruye la innovación. Cuando la mayor ventaja competitiva de una empresa es su nivel de corrupción, el mercado libre es una farsa y el marketing termina solo por ser maquillaje. Cambiemos ahora de ideas. Vamos a analizar cómo la cultura también se puede convertir en un trampolín, en el catalizador global. Porque cuando la alta dirección tiene la genialidad de auditar la cultura,
de dejar la arrogancia en la puerta y de abrazar las reglas no escritas del entorno, la cultura se vuelve un arma de destrucción masiva contra la incompetencia a veces, ¿no? Pensemos en nuestra cultura local, la cultura de la escasez y la resolución de problemas. Alguna vez mi papá me contó orgulloso, por cierto, le mando un beso al cielo, por supuesto, cómo reparó la banda rota de un motor de un Volkswagen Sedán usando una pantimedia de mujer para al menos con eso llegar al taller y poderlo reparar. En alguna otra ocasión, selló un radiador que tenía una fuga, claramente no era un Volkswagen Sedán, con una pastilla de jabón. No eran estas modificaciones que le permitieran seguir circulando por siempre y para siempre, pero te permitían al menos resolver el problema en ese momento y llegar a un lugar en donde podías resolverlo ya de manera un poco más permanente. Esa agilidad mental y pensamiento lateral en México a veces es nuestro superpoder. Y entonces deberíamos nosotros de usar este fenómeno cultural como catapulta, como ocurre en muchas otras partes del mundo. Porque de algo sí podemos estar seguros. El mexicano es ingenioso, no solo para los albures, no solo para las burlas, también a veces para encontrar la manera más fácil, más rápida, más barata de resolver un problema. Sin embargo, aquí les traigo 5 lecciones magistrales de otros países que de pronto vale la pena tener en el radar. Comencemos por el Yugad de India. Es el equivalente a nuestro ingenio mexicano. Yugad es una palabra hindi que significa innovación frugal. Es hacer más con menos. Tata Motors, esta empresa de la industria automotriz en el mercado más grande de automotores en el mundo hoy, construyó el Tata Nano, el coche más barato del mundo. No lo hizo usando manuales occidentales ni siguiendo el Toyota Way, sino aplicando el Yugad. La Agencia Espacial India mandó la sonda Mangalyaan a Marte, gastando $74 millones, es decir, menos del presupuesto que costó la película Gravity. Estos son 2 buenos ejemplos en los que terminaron por usar su cultura de escasez como la mayor ventaja competitiva para triunfar en 2 industrias en las que tradicionalmente no vemos presente a la India: la aeronáutica y la automotriz. ¿Y qué me dicen del omotenashi japonés? La anticipación absoluta. En la cultura japonesa, omotenashi es la hospitalidad que se anticipa a la necesidad antes de que incluso el cliente la pida. Cuando la marca japonesa Lexus entró a competir contra el músculo alemán de Mercedes-Benz, no lo hizo intentando hacer mejores motores. Inyectó el omotenashi en sus concesionarias. Llegabas sin que lo pidieras, te lavaban el coche, te daban regalos. El gerente te saludaba con esta reverencia que hacen los japoneses. Es decir, en Estados Unidos, Lexus destruyó a la competencia europea, no con acero, sino con una cultura asiática aplicada al servicio del cliente. Tiene mucho mérito. Te sales de competir en el terreno en el que sabes que vas a perder para cambiar las reglas del juego y competir en algo en el que tu competidor no tiene idea ni siquiera de cómo hacerlo.
¿Y qué decir de la ley de Llante? Espero no cometer errores de pronunciación. Si sí, ya me dirán ustedes en los comentarios. La ley de Llante en los países nórdicos. El Janteloven es una ley social escandinava que dice básicamente: no te creas mejor que nadie. Es la cultura del igualitarismo extremo. ¿Y qué empresa entendió esto a la perfección y se comió al mundo? IKEA, de origen sueco. Su modelo de muebles amables funciona porque democratiza el diseño. Es decir, no importa si eres el cajero de un banco o el CEO del mismo. Ambos al final tienen que arrodillarse en la alfombra con una llave Allen para armar su propia mesa en casa. IKEA comercializó la cultura del igualitarismo nórdico. Y esta es una maravilla, la verdad. Pero también podemos hablar del Pali Pali de Corea del Sur. Pali Pali significa en coreano rápido, rápido. La coreana es una cultura obsesionada con la velocidad. Esto es producto de tener que reconstruir su país tras las guerras que enfrentó el siglo pasado. Empresas emblemáticas como Samsung no intentaron tener la cultura de perfección lenta de Apple. Abrazaron el Pali Pali. Sacan modelos rapidísimos, inundan el mercado, cometen errores, pero los corrigen en semanas. Esa neurosis cultural los llevó a tener la mejor infraestructura de Internet del mundo y por lo tanto a dominar la electrónica de consumo masivo. Y hoy tenemos muy buenos ejemplos. Marcas de coches coreanas dominando el mundo, marcas de electrodomésticos, marcas de celulares. Y todo por el Pali Pali. Finalmente, un ejemplo mucho más cercano y más interesante. La sobremesa latinoamericana. Que además, por cierto, no estoy tan seguro que sea exclusiva de Latinoamérica, porque veo algunos países de origen latino en Europa que también la practican. En Estados Unidos, un restaurante es una máquina de transacciones. Pensemos en McDonald's. Llegas, comes, pagas y te vas. McDonald's lo invierte. Llegas, pagas, comes y te vas. Es decir, es como el turnaround time, ¿no? No inviertes más que el tiempo necesario para ingerir tus alimentos y se acabó. En México, la mesa es una institución social. ¿Por qué? Porque ahí se da la sobremesa. Cuando Starbucks llegó a nuestro país de la mano de Alsea, entendieron este fenómeno de la sobremesa. Este espacio en el que los mexicanos nos sentamos a disfrutar de un café y a platicar. A veces con un tema definido, con un objetivo específico, pero a veces también porque sabemos que también podemos disfrutar de la vida. Starbucks, en lugar de presionar al cliente para que se fuera y diera paso a que llegaran otros clientes a disfrutar del espacio, le permitieron a ese primer cliente quedarse 4 horas ocupando un sillón con un solo café. Es decir, perdieron rentabilidad por metro cuadrado en el corto plazo, pero terminaron por ganar una lealtad de marca brutal, convirtiéndose, tal vez sin quererlo, en la oficina no oficial de medio país. 5 ejemplos claros, ¿no? de cuándo la cultura es una barrera, y ahora 5 ejemplos claros de cuándo la cultura puede ser un trampolín que te permite llegar a alturas insospechadas. Pero pasemos entonces al veredicto. La conclusión aquí es dolorosamente simple,
pero también es invisible para los mediocres. Si te quedas en la superficie, creyendo que dirigir una empresa es revisar métricas de desempeño, aprobar logotipos, amenazar a tu equipo de ventas, pues en realidad estás jugando a la tiendita. Eres este isleño de la Melanesia con un auricular de madera esperando que caiga dinero del cielo, literalmente. La mercadotecnia hoy tiene este factor intercultural. Requiere que te conviertas en un sociólogo de las sombras. Porque al final, si estás llamado a ser un decision maker, te tengo una noticia: el decision maker no pelea contra la cultura. Es capaz de leerla, de auditarla, de desechar la parte que le estorba y de exprimir al máximo la parte que le sirve. Llegó el momento en el que tú vas a tener que decidir. ¿Vas a seguir culpando al mercado por no entender lo brillante que es tu producto? ¿O vas a tener la humildad intelectual de auditar la cultura que te está asfixiando? Y te dejo una pregunta más específica. ¿Tienes algún otro ejemplo de cuándo la cultura ha sido una barrera o cuándo la cultura ha actuado como un trampolín? Me encantará leerte. Puedes opinar en nuestras plataformas en donde ves y escuchas este podcast, pero también en nuestras redes sociales. Estamos como Enmarcados en TikTok, en Facebook y en Instagram. Y a mí me puedes encontrar como agus.enmarcados en TikTok y en Instagram, y también en LinkedIn como Agustín Garibay. Aquí termina este episodio de diversidad cultural, pero los invito que, al igual que todos aquellos que entendemos que los negocios son de carne y hueso, nunca dejemos de estar enmarcados.